Me estoy refiriendo a nuestro hermano Juan Borja, para quien estoy pidiendo un caluroso y fraternal aplauso. Adelante, hermano. Bien, glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. El que habla agradece infinitamente a nuestro Divino Padre Eterno por la infinita oportunidad que me da el poder compartir con ustedes los conocimientos que envía nuestro Divino Padre Eterno para toda la humanidad. Siempre para mí es grato y siempre me siento cada vez muy contento, hermanos, de cada vez estudiar más, penetrar más, sobre todo en el divino conocimiento. Y conforme uno va entrando al tema, al estudio del divino conocimiento, como que la mente se va ampliando un poquito más. Eso no me da derecho a decir que yo me crea más, ni tampoco me quiera saber más que todos. No, la idea es de que lo que yo le comparto es para que ustedes de alguna u otra forma también ingresen. Yo sé que ingresan a estudiar el divino conocimiento, lo sé y lo entiendo. Y cada uno tiene un concepto y una forma de entenderlo, porque en el universo existen infinitas leyes y cada vez que voy viendo son infinitas leyes magnéticas. Así es, magnéticas. Porque todo el universo lo comprende, hermanos, las líneas solares. Las líneas solares son magnéticas y por lo tanto el universo es puro magnetismo, porque en todo lo comprende el Divino Padre Eterno. Así es. ¿Y qué más grande estudio del conocimiento? Porque el estudio del conocimiento es magnético. Y la verdad, muchos de nosotros sé que estudian y lo comparten. La idea del divino conocimiento es compartirlo con el mundo, que se sepa de que el Divino Padre Eterno es un Dios de filosofía, un Dios de conocimiento, un Dios de ciencia. Y eso, ¿cómo lo pueden comprobar? Cuando ustedes les empiecen a compartir los conceptos que vienen en la divina ciencia. Así es. Hay veces nosotros cuando estamos estudiando el divino conocimiento vamos viendo que hay cosas que posiblemente se noten como repetitivas, pero no es así, sino que el Divino Padre Eterno a cada concepto le agrega un conocimiento más para que así el ser humano lo pueda entender. El divino conocimiento, hermano, primero hay que leerlo y después hay que estudiarlo. Leerlo, ¿por qué? Porque primero, en la forma como yo lo voy leyendo, lo leo primero y después voy sacando mis conclusiones. De ahí yo solo me pregunto, ¿y qué he leído? Esa es una forma de lectura para que vaya quedando sobre todo en la mente. Por lo general, hermanos, el mundo está, siempre lo digo, está contaminado de las filosofías no escritas en el reino de los cielos. Así es, filosofías negativas. El ser humano, en realidad, está viviendo un sueño magnético negativo, se puede decir, así, de filosofías extrañas, filosofías que no tienen prácticamente base, sobre todo bíblica, que no tienen base, sobre todo del Divino Padre Eterno, que no tiene por lo general un fundamento, que no tiene ni siquiera una base sólida en la cual se pueda decir, yo estudio esta filosofía, sobre todo humana, y esta filosofía humana me va a dar frutos, por lo general me va a dar eternidad. Y eso hasta el momento lo he comprobado, de que las filosofías terrenales, hermanos, solamente son momentáneas, ayudan sí, porque son vivencias que ha tenido posiblemente una cabeza de alguna, posiblemente de algún país,
esos llamados gurús, posiblemente algún estudioso, líderes, escriben sus textos. Es más, he visto que en la filosofía de los evangelistas, religiones, he podido notar de que en sus libros que ellos comparten es conocimiento pero de humanos, no es conocimiento del Divino Padre Eterno. Y lo ideal, lo esencial y lo lógico y lo consciente que nosotros debemos tener es que tenga base bíblica. Yo a muchos de los hermanos les pregunto, o por lo general, por ejemplo, les pregunto y les digo, mire hermano, ¿sobre qué se basa esto? ¿Esto quién lo escribe? Un ser humano. ¿Y usted en quién cree más? ¿En Dios o en los hombres? Muchos, yo trato de que no me lo respondan, y si me lo pueden responder, que me lo respondan. Muchos de ellos se quedan pensando. ¿Y eso a qué se debe? De que el ser humano deduce y tiene que en realidad seguir el camino que es del Divino Padre Eterno, porque ahí ustedes van a encontrar la verdadera esencia de la vida, van a encontrar su verdadero yo, se puede decir, del mismo Divino Padre y el yo de uno mismo, que se va a dar cuenta que va a estar al final va a estar rodeado, o usted va a estar al final dando en el mismo sentido que quiere el Divino Padre Eterno que nosotros vayamos. Y una de las grandes formas de llegar hacia el reino de los cielos es cumpliendo los 10 mandamientos, porque el Divino Padre Eterno dice que los 10 mandamientos es la guía para poder regresar al reino de los cielos. Sin embargo, muchos de nosotros a veces dicen, hay que estudiar mucho, que nos faltan muchas reencarnaciones para poder lograr nuestros objetivos, pero en realidad, hermanos, nosotros para otros seres más microscópicos prácticamente hemos avanzado en un grado respectivo, para así poder lograr ser por ejemplo, un ingeniero de constructor de nave plateada. Dice el Divino Padre Eterno que tenemos que pasar 3 trillones de reencarnaciones, pero como que yo entiendo que estamos a la mitad de ese camino, y eso lo vamos a ver en el transcurso que yo vaya pasando las diapositivas. Como el tema es el espíritu, ahí habla del espíritu, cómo se origina de forma microscópica. Nosotros pensamos que a veces el espíritu puede ser de este tamañito, que recién es la primera vez que se inicia así, chiquitito, ¿no? No, hermano. Y eso lo vamos a ver en el trayecto que vamos a ir viendo las diapositivas. Por lo general, hermanos, nosotros siempre hemos escuchado hablar del espíritu. ¿Quién no ha escuchado hablar del alma? ¿Quién no puede haber escuchado hablar de la materia, del cuerpo etéreo? Pero en realidad, nosotros lo que leemos o escuchamos de la puerta hacia afuera son solamente conceptos que por ahí son humanos, conceptos en la cual posiblemente hay seres que se hayan desdoblado y hayan traído por ahí algún conocimiento y den por ahí algo, ¿no? En la cual nos dé un sentido de que el espíritu en realidad existe. Por lo general, cuando ustedes buscan en internet qué es el espíritu, les va a dar algo por ahí que es algo etéreo, es algo gaseoso, que no se ve, y a otros dicen que es un mito, que es una leyenda. Los doctores, los científicos tratan de explicar y comprender de que solamente es producto de nuestra imaginación y serie de cosas y serie de temas, serie de conceptos que a la larga al final nos logran y nos llegan a confundir el qué es el espíritu. Los que se encargan sobre todo de todo esto de malinformar, muchos de ellos es Hollywood.
Hollywood trata en lo posible de hacerlo ridiculizar, y lo que ellos han podido lograr es de que eso se vea como algo utópico, como que se vea algo inalcanzable, que no es nada cierto, y al final por ahí dan con algunos conceptos, pero así como decir algo a lo vago. Por ahí algunos conceptos, sobre todo del espíritu de los tiempos de los egipcios, ya sean los Rosacruces, estudios de Hermes Trismegisto, y así, todo sobre los conceptos del espíritu, posiblemente el Kybalión, partes espirituales, partes etéreas, los hermanos que estudian la parte hindú, posiblemente las religiones hindúes, también van dando algo por ahí, el tema del espíritu, sobre todo cuando ustedes van leyendo el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita ya no va dando esa clave, sobre todo de la parte espiritual, pero en sí todavía ahí Krishna no nos explica el concepto del espíritu. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a la evolución de esos tiempos, y conforme va yendo el ser humano, va yendo evolucionando, el Divino Padre Eterno le va dando esos conceptos para que así vaya ampliando su mente y vayan entendiendo, vayan conociendo y vayan sobre todo penetrando en este tema. Sin embargo, vuelvo a tomar a Hollywood, ha tratado de que los espíritus sean, mayormente lo que ellos han tratado de dar, el concepto que los espíritus son malos, terroríficos, y que el espíritu demoníaco, el ente, también me acuerdo de una película que dieron en los años, si no me equivoco, 75, 80, se llamaba El Ente, que era un espíritu que poseía a una mujer en la ciudad de Nueva York, y se le veía al espíritu pues que era negativo, porque poseer a una mujer prácticamente es negativo, la mujer ni sabía, se asustaba. ¿Y eso a qué se debe, hermano? ¿Por qué eso? Porque de la parte en el cual el ser humano le tiene miedo al espíritu, o le tiene miedo a un alma que se le aparezca, ellos se alimentan, se retroalimentan de esa negatividad, de ese magnetismo. Si bien es cierto, es bueno siempre acordar, hermanos, y nosotros debemos, ese concepto lo debemos tener en la mente, ¿qué es el magnetismo? Sobre todo el magnetismo, ¿para qué? Para saber de dónde proviene, sobre todo, la esencia, ya sea del espíritu o de la parte material. El magnetismo, como todos sabemos, hermanos, es un fluido que se manifiesta en infinitas formas de creación. Cuando hablamos de fluido, significa una energía. Y la mejor forma de reconocer es la fuerza. Fuerza es la que nosotros hacemos. Fuerza también, hermanos, no es solamente el hacer con el puño y golpear, o posiblemente de alguna u otra forma tratar de hacernos entender. No, fuerza también puede ser fuerza magnética, creaciones de las células, o sea, estamos hablando de algo unicelular, creaciones de las células mediante el magnetismo. Porque en realidad, hermanos, la forma de nosotros de procrear acá en la tierra es de forma física, mediante el acto sexual y mediante lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Sin embargo, en los mundos más avanzados y en otros mundos, el contacto o la creación de un ser es mediante el magnetismo. Ya ahí no hay, como se puede decir, una evacuación, se puede decir del esperma del ser humano, no, ya ahí la unión es magnética. Y eso lo dice el mismo Divino Padre Eterno cuando se une el Sol Alfa y entra el Sol Omega y sale de los vientres de la Madre Solar Omega, salen, hermanos, los brillantes mundos, futuros mundos Tierra. Y eso es una creación magnética. Y eso, hermanos, esos conceptos, estos conocimientos, hermanos, de esta ciencia, es lo que está dentro de la divina revelación Alfa y Omega. Y nosotros, todos los hermanos que estamos acá, tenemos sobre todo la particularidad siempre de avisar el divino conocimiento mediante estos volantes.
Estos volantes, hermanos, no es porque a la hermandad se le ocurrió hacerlo. Esta es una forma, hermanos, de poder comunicarnos con seres que de alguna u otra forma quieran estudiar el divino conocimiento. El compartir un volante con un ser humano es hacerlos de alguna u otra forma, si nosotros se lo entregamos y damos con él, le damos el conocimiento, se puede decir lo magnetizamos a este ser humano, usted logrará de que el ser humano estudie el divino conocimiento y vaya ampliando su mente. Y eso es sí una gran revolución, pero esa revolución es la que quiere el divino maestro que está en la tierra, que es mediante el amor. El cambio va a ser amoroso, no es el cambio que nosotros vamos a salir todos afuera, y que se caiga, y que caigan los políticos, y eso no, hermano, así no es. Y eso nunca lo hizo el divino maestro. Él jamás, él demostraba sus leyes, él demostraba mediante lo que hacían los milagros, que nosotros lo vemos siempre en las películas o en el estudio del Evangelio, lo que él hacía era demostrar estas leyes que eran leyes, son leyes solares que nosotros lo podemos también hacer, lo podemos aplicar. El espíritu, hermanos, y la materia ha sido estudiado durante todos estos miles de años y, como vuelvo a repetir, solamente han llegado a conceptos y de alguna u otra forma el sistema ha tratado de estigmatizar, distorsionar, esta palabra que es la palabra el espíritu y la materia. Como todos ya sabemos por conocimiento, el alma es la unión entre materia y espíritu, por eso significa alma, alianza materializada. Entonces, desde ahí, si ustedes cuando le hablan a una persona o a un ser humano, van a tener que primero entrar por la parte del alma y tratar de ilustrar al ser humano para que de alguna u otra forma también sepa qué es el espíritu y qué es la materia. En el caso acá, qué es el espíritu y qué es el cuerpo humano, qué es la unión, es la cohesión que tiene entre materia y espíritu o materia y el cuerpo humano. Y eso lo vamos a ir viendo, como le digo, en las diapositivas que tengo. Y adicionalmente, hermanos, como siempre le digo, el compartir estos volantes es sencillamente el ampliar, sobre todo, el ampliar los conocimientos y que todo el mundo y todo el planeta sepa de que existe este divino conocimiento. Y el compromiso de todos nosotros como estudiosos del conocimiento alfa y omega, a partir que salgamos de esta puerta hacia afuera, es que transmitamos a todos nuestros hermanos de que el Divino Padre Eterno es un Divino Padre Eterno de ciencia, de conocimiento, es un Divino Padre Eterno de filosofía. Lo demás, hermanos, otras filosofías son desconocidas en el reino de los cielos. Eso es lo que dice el Divino Padre Eterno. Entonces, para poder nosotros avanzar, tenemos que tener como base, sobre todo, es el conocimiento del Divino Padre Eterno. Es nuestra base primordial. Es lo que nos va a hacer, hermanos, vibrar. Porque el Divino Padre Eterno está en todos lados, en todas partes. Por eso dice, sí, hijito, yo estoy en todas partes, y eso significa que yo soy la más alta e infinita vibración del universo expansivo y pensante. Gracias a esta vibración es posible la vida humana y los demás seres que conoces y desconoces. O sea que el Divino Padre Eterno está en todo el sobre el todo, vibrando. Y esa vibración es la que nosotros tenemos que nivelarnos, ajustarnos a ese nivel del Divino Padre Eterno. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el estudio de los divinos conocimientos. Nada más, no hay otra forma. Y, sobre todo, el practicar nuestras 318 virtudes. Todo el conocimiento adquirido
se basa a nosotros, a la aplicación de nosotros del divino conocimiento. Aplicar, porque podemos ir a todas las grandes universidades del mundo, podemos ser los mejores eruditos del mundo, pero si no practicamos lo que hemos estudiado, prácticamente es como si no hubiéramos sido. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a olvidar. Los conceptos se olvidan. Lo que no se olvida, hermano, y lo que no se pierde es lo que uno estudió. Bien, vamos a ver la diapositiva, vamos a aprender para poder manejarla. Un ratito. A ver, ¿dónde está para aprender? Ok, muchas gracias. Siempre, hermanos, los aparatos electrónicos. Bien, vamos a probar. ¿Dónde está? Ajá, uy, se bajó. ¿Subió? Ok. Ok, bien, vamos a entrar al tema del espíritu, hermanos y hermanas. El espíritu, hermano, como todos sabemos, nace en los soles. Cuando empecé, hermanos, a hablar del espíritu nace microscópico, así es, nace en forma gaseosa. Prácticamente el espíritu es de color blanco, brillante, hermano. Ese color blanco, brillante, es debido a su inocencia. El tamaño del espíritu, hermanos, dice el Divino Padre Eterno, que una circunferencia de diámetro mide 1 centímetro. Ojo, una circunferencia mide de diámetro 1 centímetro. Y el espíritu equivale a la trillonésima parte de ese diámetro. El espíritu equivale a la trillonésima parte de ese círculo que mide 1 centímetro de diámetro. O sea, que la circunferencia mide 1 centímetro y dentro de eso la trillonésima parte es el espíritu, es la medida del espíritu, hermano. Entonces, nace el espíritu microscópico. Nace en los mundos, hermanos, en las galaxias donde están las madres solares. Las madres solares, hermanos, piden, una vez que los espíritus nacen de los soles, ya, porque los espíritus nacen del coloquio amoroso de los soles alfa y omega. Entonces, ese coloquio amoroso, magnético, nace el espíritu. Y ese espíritu, las madres solares desde las galaxias de la luz, piden cuidar a esos espíritus. La gran diferencia de las madres solares con las madres de la tierra es bien sencillo, hermano. Las madres de la tierra, por lo general, los que dan a luz o los que tienen a sus hijos, por ejemplo, tienen 2 niños, esos niños, las madres de la tierra los cuidan, dicen son míos. La diferencia de las madres solares es de que las madres solares, todos los espíritus para ellos son iguales, todos son sus hijos. No existe en ellos diferencia. Si ustedes ven ahorita acá un niñito que es hijo de un hermano que lo ha dejado, ¿ustedes se lo llevarían a su hogar y lo podrían tratar como su hijo igual? ¿Lo tendrían, le darían todo igual como le dan a sus hijos? Es más, la prueba está que acá en la tierra, y cuando nosotros caminamos por los centros de Lima, vemos que hay niños abandonados.
¿Y eso a qué se debe, hermano? Se debe a la gran indiferencia que tiene el ser humano. Por eso entre una madre solar con una madre de la tierra hay una gran diferencia y se puede ver un gran abismo. Hay por ahí madres, hermanas, que son terrenales, que de alguna u otra forma cuidan así varios niños. Es más, he logrado conocer hermanas que no han tenido hijos, pero crían otros hijos como si fueran suyos. Hace unos días pude ver una historia que se llama la historia de Benjamin Button, se llama así, Benjamin Button. Es una historia muy bonita, hermanos, que trata de los años 1907, por lo menos, de un niño que nace en forma, ¿qué le puedo decir?, de vejez prematura. Y conforme van pasando los años, va creciendo, pero cuando tiene, por ejemplo, 20 años, el niño ya no, el joven se convierte un poco, se va convirtiendo en lo que era la vejez, se le va convirtiendo en más joven. Cuando logra tener 35 años, era jovencito. Él lo cría, hermanos, porque el papá, al verlo, al ver a este niño, prácticamente un anciano bebito, lo regala, lo deja en la puerta de una, ¿qué le puedo decir?, de un albergue donde habían ancianos y también habían por ahí niñitos que criaba. Y esta hermana, que en la película se llama Queen, porque esas son historias de hechos reales, esta hermana Queenie, que se llamaba, era una hermana de tez morena, lo llega a criar como si fuera su propio hijo. Es más, cuando Benjamin empieza a desarrollarse, le dice madre. Cuando su padre lo llega a reconocer, porque su padre tenía plata, le deja toda su plata y muere. Benjamin, cuando va a enterrar a su papá y lo entierra al costado de su verdadera madre, Queenie, que lo había creado a Benjamin, le dice: has enterrado por fin y has conocido a tus padres. Y él le dice: tú eres mi verdadera madre. Porque en realidad estuvo en los momentos que él más la necesitaba del cariño de una madre. La pregunta es, estos niños que están abandonados, que están afuera, posiblemente hasta llámenselo como les llamen, pirañas, lo que sea, ¿no necesitarán el calor de una madre? Fíjense en cómo somos nosotros en la sociedad, que esos niños los tenemos abandonados. Y muchos de estos seres que creen que viendo los mensajes de los hermanos mayores ya están salvos. Y eso no es así, porque primero lo que tenemos que hacer es practicar sobre todo el amor maternal hacia estos niños. Ese amor, hermanos, que nace del espíritu mismo de uno. Entonces, hermanos, el espíritu, hermanos, en los años, ya que tomé esta época, en los años 1900, un científico llamado McDouglas, en los años 1905-1906, él empezó a ver, sobre todo cuando los seres desencarnaban. Y empezó en esos tiempos los seres terminales, se le puede decir, con enfermedades terminales, que eran en esos tiempos los tuberculosos. Su camilla, hermanos, los puso en una balanza, y al momento que este ser humano iba a desencarnar, logró ver que del peso que tenía, prácticamente se reducía 21 gramos. Y pensó, hermanos, él dijo, bueno, pues será la primera vez, entonces la segunda vez igualito también. Puso también a otros, y así varios hermanos, conforme iban desencarnando y los iba pesando, y se daba con la sorpresa que cada vez que desencarnaba, 21 gramos menos pesaba en este cuerpo la materia.
De ahí, hermanos, trató él de pesar también a los hermanos menores, en este caso al perrito, pero el perrito no bajaba su peso. De ahí, hermanos, de nuevo en los años 1995 y hasta el año 2005, los científicos empezaron a ver sobre todo este tema de que por qué el ser humano cada vez que desencarnaba, o en este caso llegaba a la parte de la muerte, prácticamente reducía 21 gramos. Y los científicos, como siempre, decían que cada vez que el cerebro humano se desconecta, descarga ciertas, sobre todo de los neurotransmisores, descarga ciertas cargas eléctricas y por eso descarga esos 21 gramos. Y eso, hermanos, y tratan ellos, como lo digo, en lo posible, de tratar bajo sus conceptos como seres humanos de probar de que el espíritu no existe. ¿Y para qué? ¿Cuál es el sistema? Que al final, que el espíritu no existe, o sea que al final la nada tampoco no existe, el Divino Padre tampoco para ellos no existe, y la parte espiritual también para ellos no existe. Y la idea es que se empiece a distorsionar. Pero, hermanos, ese es su concepto de los científicos y de los médicos. Pero hay otros médicos que sí están tomando en cuenta este tema, la parte espiritual. Y eso me puedo ir adelantando un poco. Sé que en el país de Alemania están muchos estudiando sobre los temas de la parte energética. ¿Y por qué están estudiando la parte energética? Porque saben de que el cuerpo emite esa energía que sobre todo necesita, que es lo que hace vibrar al cuerpo, que es lo que lo mantiene al cuerpo, se puede decir, en una forma mecánica y pueda trabajar y pueda desarrollarse. Saben de que el espíritu, una vez que el cuerpo está descansando, sale, hermano, y también tiene un tema de que también baja en los kilos el cuerpo. Y todo esto lo van probando cada vez más y cada vez más. Y siempre por ahí van a haber conceptos de otros que van a decir no, o sea, hay una contraparte. La pregunta es, ¿y si era cierto? ¿Y por qué no se ponen para el lado de la parte espiritual? Ya que por años se ha visto y se ha podido comprobar, hermanos, que sobre todo en la History Channel hay programas, cazadores de ovnis, cazadores de espíritus, y en la cual van siguiendo, hermanos, con cámaras, sobre todo estas energías o entes que hay en los diferentes, se puede decir, cuartos, departamentos, y ellos los filman, y eso lo han podido hacer. Se ha podido ver, y en la internet también igualito, y hay también actividades, como se puede decir, paranormales, en la cual esas actividades paranormales han sido televisadas y muchas de ellas han sido llevadas en este caso hacia el cine. Algo que se asemeja también a la realidad es la película Ghost, que la película Ghost también se ve como el espíritu sale y trata de lo posible de comprobar quién lo había asesinado, y se ve cuando el espíritu es negativo, se lo llevan los negativos. Entonces, hermanos, el espíritu en sí es una esencia que al nacer, hermano, es una esencia magnética de color lechoso y que va creciendo y desarrollándose mediante las líneas solares, para que mediante el magnetismo vaya tomando la parte que se puede decir corpórea o parte de la materia. ¿Para qué? Para poder lograr el ansiado cuerpo. Y entonces ahí sale lo que es el espíritu y la materia. Sabemos que nosotros somos duales. Sabemos que para poder lograr y venir acá a la tierra tenemos que necesitar una materia. Porque si nosotros estamos en el infinito universo, en el macrocosmos, y le decimos Divino Padre Eterno, queremos ir a la tierra, a los mundos tierra, a pasar pruebas y experiencias, ¿ustedes creen que van a poder venir solamente como un espíritu? O primera vez cuando uno sale de nuestra morada celestial como micro, hermano, como micro se puede decir, en forma de micro, ¿nos podrán dar un mundo tierra como el que estamos?
Son preguntas que nos tenemos que hacer para analizar. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, es que nosotros cuando somos espíritus recién nacidos, recién creados, y nos desarrollamos mediante la ayuda de nuestras madres solares en las galaxias donde están las madres solares, una vez que el espíritu pide materia, hermanos, va a los mundos tierra para pasar sus experiencias. Y conforme van pasando sus experiencias, se va creando, se va desarrollando. Es ahí, hermanos, donde al principio les trataba de compartir de que nosotros estamos casi como unas larvitas, estamos recién saliendo del cascarón. Nos faltan 3 trillones, sobre todo de reencarnaciones, para lograr ser un ingeniero solar. Sin embargo, para poder pasar en estos mundos tierra hemos pasado 318 reencarnaciones. Pero el Divino Padre Eterno, en su infinito amor y en su libre albedrío, deja que los espíritus, sobre todo los que están aquí en la tierra, tengan, muchos espíritus adelantados tienen más reencarnaciones, como es el espíritu de nuestro hermano que está en la India, que está prácticamente para encontrarse con el divino Luis Antonio Soto Romero, y que él tiene 3000 reencarnaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, no podemos limitarnos ni tampoco pensar de que ya no, pues ya falta 3 trillones, ya mejor no seguimos haciendo. No, hermano, no podemos caer. No podemos caer. Tenemos que continuar ese camino que se llama el camino de la perfección. Ese camino, hermano, en el cual la materia nos va a ayudar. Nos va a ayudar, hermanos, a poder desarrollarnos. Y también el Divino Padre Eterno nos habla que es la materia, o en este caso que es la carne. La carne, hermanos, son esencias magnéticas identificadas, hermanos. Es esencia, hermanos, que son moléculas, así es, son moléculas que son extraídas del propio universo. ¿Cómo podemos probar eso, hermanos? Con la divina ciencia, que es lo que nos dice el Divino Padre Eterno. Cuando Adán, hermanos, y Eva están en los mundos tierra, nacen microscópicos, y al nacer microscópicos, hermanos, se van desarrollando, van creciendo, van evolucionando, ¿mediante qué? Mediante la madre tierra. O sea que nosotros, nuestro cuerpo, nuestra materia es propio, es salido de la propia madre tierra. La madre tierra nos presta este cuerpo, esta materia, ¿para qué? Para que nos desarrollemos. Y la parte esencial para que el cuerpo se desarrolle, la carne humana se desarrolle con el espíritu, mediante las líneas solares, que son vibraciones también magnéticas, es el magnetismo. El desarrollo del espíritu y la materia es mediante el magnetismo. Y así se va desarrollando lo que es la materia con el espíritu. Y los dos van dualmente a los mundos tierra a pasar sus experiencias. Dice el Divino Padre Eterno que la materia está subordinada al espíritu, mas no el espíritu a la materia, que es lo que nosotros acá estamos viviendo en la tierra. ¿Qué ha hecho el ser humano con nosotros? Es que a la materia ha tratado de que se olvide del espíritu, no exista el espíritu. Entonces, ¿qué hace? La materia es lo que hace, lo que prácticamente maneja el espíritu. Y eso no es así. La materia, hermanos, posee los sentidos. Y si esos sentidos, hermanos, nosotros no los equilibramos, es como una carreta que le falta, de 6 caballos le falta 1. Y se va desbocando. Entonces los sentidos son igualitos. Si nosotros no equilibramos nuestros sentidos, no podemos, hermano,
manejar nuestro espíritu. No podemos controlar, sobre todo el espíritu, a la materia. Es por eso de que nosotros tenemos muchas enfermedades. Hermanos, yo soy un convencido, y eso lo voy a decir acá públicamente y siempre se lo he compartido a mis hermanos, los médicos no curan, hermanos. Los médicos, hermanos, lo único que saben decir es, tómate esta medicina, 7 días, 1 en la mañana, 1 en la muerte, y con eso te pasa. Claro, te va a pasar en ese momento ese dolor, te va a limpiar esa alergia en ese momento, pero en realidad no te dan para que se regenere tu materia. ¿Y a qué se debe eso, hermano? Incluyo a los médicos naturistas, porque a los médicos naturistas les he preguntado, ¿qué opinan ustedes del alineamiento de chakras? Never, dice, eso no tiene nada que ver. Si ustedes, hermanos, logran poder a un hermano médico que tome en cuenta el espíritu mediante los alineamientos de chakra y la materia, yo estoy por seguro que ese hermano es un hermano que ya está avanzando y puede, en este caso, curarlo. Porque el que domina su espíritu, hermano, con el espíritu domina la materia, va a poder dominar sobre todo la materia que está alrededor de nosotros. Y eso nosotros no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque la materia nos domina a nosotros. Por eso que los padres solares, ellos dominan la materia. Ellos tienen, mediante sus mandatos amorosos, ordenan a la materia. Eso es ciencia solar. Por eso que son seres más avanzados. Lo ideal, lo esencial, es de que nosotros, como duales que somos, como almas, tenemos que equilibrar tanto el espíritu con la materia. Más adelante vamos a ver ¿por qué viene eso? Mediante los conceptos del Divino Padre Eterno. A ver, vamos a pasar a la otra diapositiva. Nos pasa, a ver. Ok. Ya hablamos de la carne humana, me adelanté un poquito. La carne humana es esencia cósmica identificada. Los elementos que la conforman son propios de la propia naturaleza. Eso es lo que mismo dice el Divino Padre Eterno. La carne, hermano, humana es la que nosotros, y viene a ser todo lo que nosotros nos comprendemos, lo que tenemos, lo que hacemos desarrollar, es propio de nuestro propio magnetismo, es propio de nuestro desarrollo espiritual y material. Porque nosotros al desarrollarnos como materia, hermanos, como carne humana, lo hemos desarrollado mediante el espíritu. Y la prueba está de que cuando estamos en el vientre materno es la materia la que está dentro del vientre y el espíritu va viajando desde el cosmos hacia la madre gestante, en este caso, que tarda 9 meses la nave en viajar con la materia. Perdón, con el espíritu. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, de todo esto para poder entender el desarrollo, sobre todo de la materia con el espíritu, es que es la impregnación. ¿Sabemos qué es la impregnación? Bien, el Divino Padre, en su divino conocimiento que está acá adelante, nos ilustra qué es la impregnación. La impregnación es una infinita ley universal de transformación de los elementos universales. La impregnación, dice el Divino Padre Eterno, la impregnación o magnetización es una infinita ley de transformación de los elementos universales. ¿Qué quiere decir eso? Mediante nosotros, nuestra materia y nuestro espíritu, el logro que nosotros tengamos es que
mediante el magnetismo impregnamos lo que está alrededor de nosotros y a su vez impregnamos a nosotros mismos, porque nosotros somos el todo sobre el todo de nosotros. Pero este todo sobre el todo de nosotros está dentro del todo sobre todo universal, que viene a ser nuestro Padre Eterno. La impregnación, hermanos, es utilizada mucho por el Divino Padre Eterno y por el Divino Maestro. ¿Dónde está la impregnación? En el divino conocimiento. Es la forma como el Divino Padre Eterno nos impregna de magnetismo positivo hacia nosotros. Por eso que es una ley de transformación, porque el ser humano, conforme va estudiando el divino conocimiento, se va transformando su mente, va transformando su espíritu y va transformando su materia. De lo negativo que era, va pasando así a lo positivo. Y va pasando en esa ley de transformación, va transformando su propio espíritu, su propia materia. Todos los conceptos adquiridos entran por nuestros ojos y se llama eso la sal de la vida. Ese es un concepto que nosotros debemos saber también, qué es la sal de la vida. La sal de la vida, dice el Divino Padre, que es esencia magnética, hermano. Es esencia magnética que está dentro de nuestro espíritu. Entonces la impregnación, hermanos, es nosotros el poder que tenemos de transformar a los que están a nuestro alrededor. Ustedes le preguntan a sus hijos, todos los que tenemos hijos, o usted como padre le pregunta, por ejemplo, le pregunto al hijo de mi hermano, le va a preguntar ¿por qué político va a votar? Usted le dice ¿por qué político? El niño va a decir tal político, el político A. Le pregunta al papá, es el mismo político. Pregúntele al hijo y el político y ahí se va a dar cuenta de que el papá vota por ese político. ¿Por qué? Porque el niño se impregna de los padres. ¿Alguien sabe por qué las mamás son más despiertas? ¿Las mujeres son más despiertas que los hombres? ¿Alguien lo sabe o no? A ver, las hermanas mujeres. ¿Alguien sabe por qué las hermanas, inclusive en las niñas, duermen menos que los hombres? ¿Lo saben o no? Bien. ¿Saben por qué, hermanos? Porque educan. Desde niños, las madres, a nosotros como niños, las madres nos han educado. Nos han dado de comer, nos han dicho, ahí está, esto se llama, la papita nos ha dado, nos ha cambiado el pañal y nos ha enseñado, mira, esto se llama agua, esto se llama casa, el sonso que viene es tu papá, ese se llama papá, y así nos va diciendo, ok, y nos va enseñando, nos va educando, nos va enseñando, y eso es impregnación, hermano. En los padres solares también existen esas impregnaciones, hermano. Nosotros no nos damos cuenta, pero repetimos muchas veces lo que otros lo hacen. ¿Se dan cuenta? Y esos padres solares, cuando vienen acá a la Tierra, en lo posible ponen su estilo, su forma de impregnar. Y uno de los más grandes padres solares o primogénito solar viene a ser el Divino Maestro. Y él impregna a todos los humanos mediante su conocimiento, para que así se transforme nuestra materia. ¿Hasta ahí estamos claros lo que es una impregnación, hermanos? Vuelvo a repetir, la impregnación es una infinita ley de transformación de los elementos universales. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la saturación? Eso lo vamos a encontrar y lo vamos a hablar también, vamos a hablar de este tema de la saturación. La saturación, hermanos, es bien sencillo, dice el Divino Padre Eterno. Es una impregnación. La saturación, si nosotros vemos esos pececitos, vamos a ver colores intensos. Colores intensos, hermano. ¿Ya? Esos colores intensos, hermanos, vienen a ser colores, se llaman colores saturados.
En el espíritu, hermanos, nosotros, al momento que nosotros estudiamos el divino conocimiento y vamos impregnándonos de nuestros conocimientos en los mundos tierra, se va transformando en nosotros una saturación que lo llevamos de mundo en mundo. Esa saturación, hermano, es lo que tenemos dentro de nuestro espíritu. Son saturaciones, hermanos, que al final va a dar el inicio y el origen de las muchas leyes, tanto como la encarnación, la reencarnación y la resurrección de toda carne. Es lo que viene a definir, hermano. Lo que nosotros, con la saturación, hermano, viene a ser lo que nosotros adquirimos en nuestros mundos que pasamos. Lo ideal, hermanos, de todo ser humano es saturarse, hermano, del conocimiento, leerlo, estudiarlo, penetrar, concentrarlo, escudriñar, para que así podamos saturarnos del divino conocimiento y en próxima existencia logremos, hermano, la ansiada, hermano, estudio de frente, vengamos a estudiar el divino conocimiento. Por eso que ustedes van a encontrar de que hay muchos hermanos que vienen y de frente estudian el divino conocimiento. En algún momento van a haber niños, hermanos, que van a entrar acá y ellos van a saber ya el divino conocimiento solamente con mirarlo, leerlo y punto, y nos van a demostrar acá que ellos han estudiado y son seres más adelantados. ¿Mediante qué? Mediante la saturación y la impregnación que han tenido en anteriores vidas pasadas. Todo lo que nosotros somos es debido a nuestras saturaciones e impregnaciones de vidas anteriores. Y ahorita nos estamos impregnando y saturando para futuros mundos y futuras vidas que vamos a tener en próximas reencarnaciones. Entonces, lo ideal es seguir estudiando el divino conocimiento, avanzar los conocimientos, practicar nuestras virtudes. ¿Para qué? Para que así equilibremos siempre lo que es nuestra materia. El cerebro humano. ¿Por qué es importante, hermano, el cerebro humano? Ustedes dirán, ¿qué pasó? Se pasó el hermano al cerebro humano. Vamos a ver un ratito, vamos a tomar un poquito de agüita. Bien, el cerebro humano, hermano. Como todos sabemos, el cerebro humano es prácticamente un sol. Está comprendido por 318 sensores que tiene el cerebro humano. Esos sensores que posiblemente o es lo que prácticamente determina nuestras virtudes. Porque las virtudes, ya sea el amor, la humildad, la dignidad, la puntualidad, todas esas virtudes son las que tenemos en nuestro cerebro y van como una regla de 0 a más y de 0 a menos. De 0 a más son las virtudes y de 0 a menos son las contravirtudes. Entonces, un ejemplo, esas 318 sensaciones o sensores que tiene el cerebro humano es lo que determina, hermanos, lo que nosotros desarrollemos. ¿Qué hace que una madre, por ejemplo, en un incendio que hay en su hogar, venga de su trabajo y encuentre que su casa está incendiando y el niño esté adentro? Que un niño, su hijo esté adentro del incendio. ¿Qué hace? Que determina que la madre le importe lo que sea y entre a salvar a ese niño, le importa así se queme. ¿Qué es lo que hace? Hace que el amor que siente tome ese impulso de poder salvar a ese niño. ¿Qué es lo que hace que el ser humano no toque lo que no es de él? Por ejemplo, si nosotros vemos que hay un celular en el suelo, lo encontramos y decimos ¿de quién es? ¿Qué hace eso? Es nuestro impulso de nuestro mismo que nosotros hemos creado, hemos trabajado en nuestras virtudes. Entonces esas virtudes están como sensores en nuestro cerebro. Y esas virtudes están conectadas por las líneas o las líneas solares con todas las moléculas de todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo, todas nuestras moléculas están conectadas con el cerebro.
O sea, ¿qué quiere decir? De que cuando el cerebro, o en este caso muere la materia, el cerebro se desconecta y se desconecta de todas las moléculas de todo el cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo, hermanos, está completamente conectado al cerebro, y eso no lo digo yo, lo dice el Divino Padre Eterno. Y a su vez, dice el Divino Padre Eterno que la onda que emite el espíritu al cerebro es también de una trillonésima de segundo por línea solar, que hace que el espíritu le mande la orden al cerebro, y por el impulso del cerebro sale la idea, el deseo que quiso el espíritu. Al final, hermanos, vamos a comprender que tanto como el espíritu está conectado mediante el cerebro con la materia. Esa es la forma como está conectado, en este caso, como le digo, vuelvo a repetir, materia a espíritu o espíritu y materia. Por eso, de que para poder curar a prácticamente un desahuciado, a un enfermo, la cura va a tener que ser por la parte espiritual. No hay médico hasta el momento que lo escuche, que tome, vamos a primero ver, ponte acá en un scan y te voy a ver cómo está tu espíritu. ¿Han encontrado algún médico de eso? ¿Lo han encontrado o no? No, por eso que no lo curan. Pero sí sé, hermanos, que en Europa, en Alemania, están haciendo eso. Ya lo han estudiado. Y sé, hermanos, que la medicina, sobre todo la medicina médica, han hecho un complot. ¿Para qué? Para sacar a esos médicos, sobre todo de ahí de Alemania. Tratar de desvirtuar a estos seres. Y sé que utilizan escáner, hermanos, donde te miden cómo va tu espíritu y tu aura. ¿Se dan cuenta? O sea, conforme también van cambiando también. Pero acá, hermanos, el médico, ustedes le preguntan, y eso, ustedes le preguntan, hermano, ¿qué tengo? A ver, cuénteme, ¿salió el examen? Sí, salió el examen y se quedan mudos. ¿Sabe qué? Si usted continúa, es mejor que no lo toquen eso, trate de comer solamente a sus horas, esta es la lista médica, y punto. Y al final, ¿qué tengo, doctor? Bueno, tiene por ahí una pequeña infeccióncita, pero ¿sabe qué? Con esto nomás, pero no le dicen en realidad cuál es el mal. Posiblemente por temas psicológicos, que posiblemente si te lo dicen, te van a agravar mal. Se puede tomar en cuenta eso, pero en realidad no te lo dicen, ¿sabe por qué? Porque no lo curan. Así de sencillo nomás. No lo curan. Y también incluye a los médicos naturistas. Porque los médicos naturistas no toman en cuenta el espíritu. Y se los he preguntado, hermanos, ¿qué tiene que ver el equilibrio de los chakras? No, eso no, dicen. Entonces, ¿qué estamos hablando, hermano? No están tomando esa parte energética. Que puedan, sí, solucionar en algún momento alguna dolencia, sí, hermano. Pero no curan. No lo curan, hermano. Te van a dar por ahí calmantes y te van a dar por ahí algunas curaciones y algunas hierbas, pero no lo curan. Entonces, para poder curar, hermanos, tenemos que primero, hermanos, estudiar al espíritu, equilibrar el espíritu, ver la parte, qué es lo que nos está dañando en el espíritu y, hermanos, y de ahí ver la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que prácticamente es lo que me está diciendo el Divino Padre Eterno con el conocimiento, con los conceptos, hermanos, me lo está diciendo, me lo está hablando, me lo está compartiendo mediante esos conceptos, que el espíritu está conectado con el cerebro. El espíritu está conectado con el cerebro. Entonces, ¿por qué no toman en cuenta? Porque prácticamente no tienen la explicación, no quieren, hermanos, no quieren entender que existe un Dios puro y verdadero. Eso es lo que les dificulta. Entonces, como se sienten menos de haber estudiado sus 9 años y que de una vez venga posiblemente un niño y hable de este conocimiento y le diga, ¿sabe qué tienes que tomar en cuenta? Al espíritu le van a decir no, porque ¿dónde está el estudio? Porque los avergüenza, hermanos, así, sencillo. El Divino Padre avergüenza a todo científico con su divino conocimiento. ¿Y lo avergüenza por qué? Por no tomarlo en cuenta. Si todos los científicos estudiaran este divino conocimiento,
el rumbo de la tierra fuera otro. Ya hubiéramos cambiado, hermano. Pero sin embargo, no lo toman en cuenta. Y sería bueno, hermanos, que esto lo tomen porque un científico lo va a entender mejor. Porque yo no soy doctor, hermanos, sino que veo la cruda realidad que hay en este mundo tierra. Veo el sufrimiento, hermanos, en el mundo. ¿Cómo puede decir la ciencia que está adelantado si no cura la ceguera? No cura, hermano, los mudos, no los hace hablar. No hace, hermano, no cura sobre todo la parte de las vértebras, no hace caminar. Y demostrando el divino maestro que pudo hacer caminar a seres, hizo ver ciegos. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? A ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, todos van a parar al hoyo. Entonces, yo no soy quien para jalarle las orejas a los médicos, pero sería muy bueno que lo tomen. ¿Por qué? Porque lo he visto pasar por mi familia a los médicos. Lo estoy viviendo en carne propia con mi mamá y lo he visto con mi padre que desencarnó. Y no lo curaron. Yo tampoco no pensaba que lo iban a curar, pero no lo curaron. Solamente lo único que hicieron fue inyectarle medicamentos, lo bombardearon por 33 días y lo único que, disculpen la palabra, que orinaba era amarillo saturado. ¿Y qué era? Era la saturación de medicamentos que le daban en este caso al paciente. Y eso es lo que estamos viviendo, hermano. Esa es la verdadera realidad. Entonces, para evitar eso, hermanos, primero, comer comida sana, evitar la comida cadavérica, que eso es el más dañino, lo más dañino que puede existir en la vida. Evitar las frituras, evitar todo ese tipo de frituras, porque los tipos de frituras son los que envenenan y es más, ensucian nuestros chakras, no dejan circular la forma que tienen los chakras, además no deja circular el oxígeno que le da al espíritu, no deja transmitir, hermanos, lo que la materia quiere hablar con el espíritu, no lo deja, hermano. ¿Mediante qué? Mediante la mala alimentación. Pero, hermanos, la alimentación, los cambios tenemos que hacerlos graduales, no podernos irnos de frente y hacer los cambios. Lo ideal, como le digo, vuelvo a repetir, es ir cambiando nuestra forma de alimentarnos, cuidar nuestro cuerpo prácticamente como un templo. Eso es lo que nos decía el Divino Padre Eterno, el Divino Maestro, cuando hablaba de los templos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo como un verdadero templo. La encarnación, hermanos. La encarnación, como todos sabemos, hermanos, es un proceso que es una ley en la cual cuando el espíritu nace, hermano, que ya lo vimos microscópico, y pide cuerpo. Esa es la primera, hermano, primera salida de nuestra morada celestial. El primer encuentro, prácticamente la primera unión entre materia y espíritu. La encarnación no es cada uno diferente, no, la encarnación es unión. Así es, dice el Divino Padre Eterno, la encarnación es unión. Y es la unión entre el espíritu y la materia y van hacia los infinitos mundos a pasar las pruebas relativas. La reencarnación. ¿Qué es la reencarnación, hermano? La reencarnación son saturaciones, son 318 saturaciones que tiene la reencarnación. Es producto de saturaciones, hermanos, que hace que la reencarnación continúe cada vez más. O sea que nosotros cuando pedimos el cuerpo venimos con toda esa saturación a los cuerpos, en los cuerpos y en la materia. ¿Para qué? Para que ayudar a nuestro cuerpo a desarrollarse y
tratar en lo posible de avanzar más. La encarnación es un mandato viviente, dice el Divino Padre Eterno. Es una ley que envía el Divino Padre que todos tenemos que pasar. El ser humano que no tome en cuenta la encarnación, no se le dará otro cuerpo, dice el Divino Padre Eterno, porque niega a todos los elementos que prácticamente hacen que esta reencarnación proceda, exista. La reencarnación, hermanos, es el paso de cuerpo, de materia, que cada materia nos da experiencia para así poder avanzar mediante los mandamientos que viene a ser nuestra guía para poder regresar al reino de los cielos. Algo muy importante, hermanos y hermanos, que para todo esto es hablar, hermanos, de la creación. ¿Sabemos algo, hermanos, sobre los querubines de las creaciones físicas? Eso, hermano, lo explica el Divino Padre Eterno en el Divino Conocimiento, los querubines de las creaciones físicas. Como sabemos, hermano, los querubines están en todo, esos son los que controlan el universo. El querubín son esencias magnéticas que controlan el universo. Y en los querubines existen infinitas querubines. Como todos sabemos, el querubín es el que quiere ser, el que cada vez está aprendiendo más para poder desarrollar más. Y en esos querubines están los de las creaciones físicas. ¿Qué vienen a hacer los querubines de creaciones físicas? Cuando existe la concepción, se puede decir el acto sexual, en la unión del esperma en este caso con el óvulo, hermanos, dentro de toda esa materia está habiendo infinidad de microorganismos o moléculas o querubines que están trabajando, querubines magnéticos que trabajan, ¿para qué? Para que eso pueda concluir, o sea, pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué es el querubín de las creaciones físicas? El querubín de la creación física es cuando el espermatozoide crea en el óvulo, automáticamente el querubín de la creación física sale como un imán. Así como el imán jala hierro, igualito es como un imán que atrae al espíritu y se crea la reencarnación. Ese es el querubín de las creaciones físicas. Ese querubín hace de que se vuelva dual y el espíritu que está saliendo del macrocosmos, mediante el cordón de plata que une en este caso, al fecundado, al feto o a la futura creación, esté unido. Y por ahí pasan por infinitas líneas solares donde se transmite todo el acontecimiento que tiene el espíritu conectado con la materia. El espíritu, hermano, pasa por infinitas dimensiones y va cayendo en un sueño enternecedor porque ve tantas dimensiones, así como nosotros vamos en los carros, en estos carros que van por Lima o nos vamos de viaje, posiblemente sea a Huacho, Huaral, Barranca, Trujillo, y vamos viendo, hermanos, así el mar, vamos viendo la costa o vamos viendo los hermosos cerros y nosotros mismos vamos admirando sobre todo los paisajes y vamos cayendo en un profundo sueño. ¿No les ha sucedido eso? ¿Sucede eso o no sucede eso? Igualito es el espíritu cuando viene en la nave plateada, va viendo los infinitos colores, las infinitas dimensiones, las infinitas galaxias, va viendo los conglomerados, hermanos, de naves plateadas que hay en el infinito universo y las naves plateadas cómo se desarrollan, se desenvuelven y cómo van a velocidades fantásticas y la nave va dejando atrás, hermanos, va dejando galaxias, planetas y soles circundantes planetas
que circundan al sol, a los soles, hermano, y va dejando atrás en un abrir y cerrar de ojos. Porque esas son las velocidades de las naves plateadas, en un abrir y cerrar de ojos. Porque usted abre prácticamente y cierra y mira hacia atrás y ve que la nave va en unas velocidades fantásticas, hermano. Y usted va cayendo en ese sueño y van durmiendo como unos bebés, los espíritus conectados hacia él, en este caso al ser viviente que está en el vientre materno. Una vez que el ser humano nace, automáticamente el espíritu, prácticamente mediante estos querubines, por el magnetismo, es absorbido, en este caso, a la materia, y se va creyendo el bebé o el ser humano que nace por primera vez. En los padres solares, hermanos, los espíritus, ya que estamos hablando de los espíritus terrenales, en los padres solares, hermanos, existen, dice el Divino Padre Eterno, existen infinitas fibras mentales, tales como las que posee el cerebro humano, con la infinita diferencia que tales fibras mentales en los tripulantes solares adquieren proporciones colosales. Eso quiere decir que en los padres solares está trillones de veces aumentado. Eso quiere decir que son fuegos creadores. Porque en los padres solares, hermanos, su mente, su cerebro, su espíritu está más desarrollado que el de nosotros. Por eso que dice el Divino Padre Eterno que una fibra mental de un padre solar hace vibrar al propio universo. Porque su magnetismo hace vibrar y transforma, hermanos, a la materia. Su magnetismo hace vibrar al universo. El magnetismo de un padre solar hace vibrar a los soles. El mismo magnetismo de un padre solar dentro de una nave puede dar luz a todo este sistema planetario. Es más, a todo el universo. Entonces, para poder llegar a ser un padre solar, hay que ser chiquitito y humilde para poder ser grandes en el reino de los cielos. Eso quiere decir que el espíritu nace microscópico y pasa por todo el proceso para poder lograr hacer la resurrección de toda carne y lograr ser un padre solar de infinita sabiduría. En los padres solares, hermanos, si lo vemos los padres solares, ¿por qué tiene varias televisiones? Porque con esas fibras mentales, ellos, así como nosotros creamos una imagen y queremos ver, por ejemplo, tener una idea, en los padres solares ellos ven, así ven diferentes imágenes en un solo instante. Y conforme van viendo infinitas imágenes, también, hermanos, van transportando y van manejando su nave plateada. ¿Y eso a qué se debe? A su verbo solar. ¿Y ese verbo solar en qué lo adquirieron? En la misma impregnación que ellos han tenido en los diferentes mundos tierra mediante sus impregnaciones que han tenido. Y eso han adquirido ¿qué? Sus saturaciones. Y esas saturaciones es lo que aplican y es lo que les sale al Padre Solar, y por eso que a los Padres Solares se les ven sus aureas cuando ellos lo desean, se les ven sus aureas. Y eso, acuérdense que el divino Moisés tenía que taparse una vez que bajó del monte, se tuvo que tapar. ¿Por qué? Porque el áurea le brillaba, hermano. ¿Y eso se debe a qué? A la magnetización, a la impregnación y a la saturación que él ha tenido por los infinitos mundos que ha pasado. Son sus propias experiencias que ha tenido, en este caso, los divinos primogénitos. Bueno, acá tengo un video, hermanos, más o menos para que sepamos o tengamos una idea que es un espíritu. Hermano Jonathan, acá sí me puede ayudar. Aprieto nomás.
para que salga el video. Espérate. No importa, que no salga el audio. Bien. Aquí vemos un espíritu, hermano, que es un carro que choca. No tenemos audio, pero me gustaría que miren cómo sale el espíritu. El espíritu sale de los diferentes cuerpos. Vean cómo es una energía. En este caso, de los que se estrellaron, a uno se le regresó. Como que le dio otra oportunidad. Bueno, el réclame usa cinturón, ¿no? Pero lo que quería es que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando, de qué trata un espíritu, cuál es la energía que emite el espíritu al salir. Pase la otra mano. Ok. En las conclusiones que nosotros tenemos, hermanos, del espíritu, es de que espíritu y materia, hermano, nace, crece y se desarrolla. Dice el Divino Padre Eterno, el espíritu se expande por sí mismo y para sí mismo, en su propio divino espacio, divino tiempo y divina luz. Eso quiere decir que el Divino Padre, el Espíritu, hermano, se expande mediante los conocimientos, porque la luz es el conocimiento adquirido que nosotros tenemos en los diferentes mundos tierra. Son los conocimientos que hemos pasado. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el espíritu, mediante las líneas solares, se va desarrollando como materia. Esa materia viene a ser nuestro cuerpo, nuestro cascarón. Y va a los mundos y se desarrolla, va creciendo, se va alimentando de la parte espiritual y va creciendo y se desarrolla. Y así va pasando por infinitas reencarnaciones hasta lograr su propio cuerpo magnético. Ese cuerpo magnético, hermanos, es lo que al final pide una resurrección de toda carne y logra tener el cuerpo que desea. O sea, al final nosotros somos larvas, recién estamos en el cascarón, estamos sacando ese cascarón, estamos saliendo de ese, como unos polluelos, recién estamos saliendo de ese cascarón y estamos sacándolo, pero ese cascarón, hermano, es la materia que nosotros tenemos. Al final, esa materia va a salir como un cascarón y va a salir el espíritu hacia el infinito universo y va a pasar sus experiencias como parte espiritual. El espíritu se va desarrollando, así es. Por eso es que se desarrolla en el infinito universo, es expansivo, crece, se desarrolla mediante ¿qué? Los conocimientos adquiridos. Es la única forma, no hay otra forma, hermano. El que crea que no, yo lo voy a hacer mediante la meditación, sí, puedes hacerlo toda una vida meditando, pero al final vas a tener que pasar por ser materia también, vas a tener que pasar por el estudio. Por eso dice el Divino Padre Eterno, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso significaba, hermano, que los conocimientos adquiridos, las ciencias que están en la tierra, todo eso, todas esas divinas leyes del Divino Padre Eterno quedarán. Así que tenemos que estudiar, no la queremos o no la querramos. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, que hay algunos hermanos que me han puesto acá algunas preguntas. Hermano Jonathan, un ratito. A ver, léame este. No le entiendo nada. Léale. ¿Por qué se ven almas en pena? Bien, hermanas y hermanos. Las almas en pena, por lo general, o los espíritus, son así como lo que ustedes han visto este video, ¿no?
por ejemplo, hay un espíritu que estaba luchando por regresar y logró regresar. Hay otros espíritus que en el caso en ese carro salen de la ¿cómo se llama? De la materia y prácticamente no lo creen, pues, o sea, uy, me estoy muriendo, o sea, ¿qué pasó? Mi cuerpo está allá y mi materia, mi espíritu está a un lado y mi materia está tirada ahí en el carro, está sentada, no sé qué pasó conmigo, y prácticamente al final ve la luz, hermano, y no entra, ya, no entra, y se queda, pues. Muchos de los espíritus, sobre todo materialistas, llámense los hermanos que tienen mucho dinero, los llamados ricos, estos hermanos, por lo general, no quieren morir, no quieren desencarnar, y eso ustedes lo saben. Doy mi dinero, mi fortuna, para poder dar un año más de vida, 2, 5 años. Y no lo pueden, pues. Entonces que al final no logran desencarnar y se quedan. Entonces estos espíritus, hermanos, cuando están en sus hogares como entes, como parte etérea, hermano, no quiere que le toque sus cosas y te asustan, ¿no? Entonces, en realidad las almas que se puede decir, los espíritus que quedan vagando, son porque ellos no han querido o no han tomado en cuenta en este caso la muerte, no lo vieron como una ley. Prácticamente quisieron ser más, y les gustó más la materia. Hay un programa, hermano, en el canal 15, que es a las 7 de la noche, hermano. Es muy interesante, yo les recomiendo que vean. Trata sobre todos estos temas, ya, trata sobre temas espirituales, que es una hermana que ve a los espíritus y trata de llevarlos a la luz. Y estos espíritus han dejado mucho de la tierra. ¿Por qué? Porque se han quedado, ¿por qué? Porque tenían cuentas o saldos que tenían que pagar. Eso es lo que es más o menos referente a las almas en pena. Acá hay otra pregunta. A ver, tampoco. Mano, Jonathan. ¿Por qué están en guerra entre los palestinos e Israel? ¿Qué problemas tienen? Bien, hermanas y hermanos, muy poco sé de este tema, ya que me lo están preguntando. Sé que son por temas territoriales, sé que porque son temas prácticamente por dinero, otros dicen que por tierras, y la verdad, hermanos, que poco veo yo muy poco hablo de estos temas, lo tomo como cultura, posiblemente, no se puede decir cultura porque se están matando, pero sin embargo no es bueno ver esto, y le voy a decir por qué. Porque la idea del sistema es de que ustedes vean esas muertes y se carguen de ese negativo, de ese mal magnetismo. Y la verdad, para poder sobrepasar eso, van a tener que equilibrar prácticamente su espíritu, su materia. Porque el ver nomás, hermanos, yo he visto personas que en los videos ven niños que los matan, y ese magnetismo es negativo. Y la verdad que no estoy de ninguno, hermano, a favor, porque el Divino Padre Eterno no quiere guerras. No quiere guerras para nadie. No lo quiere. Es más, hay muchos seres acá en la tierra que al Divino Padre Jehová, lo tratan que porque han estudiado una parte del Evangelio y dicen, el Divino Padre Jehová ¿cómo se llama? Es un Dios de guerra, es un Dios guerrero y hace pelear a los demás. Y eso no es así, hermano. El Divino Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, hermanos, Él le da al ser humano vida, le da materia para que vaya pasando sus experiencias. Y es en el caso de los bíblicos. Muchos de ellos les dio vida, hermanos, les dio cuerpo para que enmendaran sus errores anteriores. Pero que ellos antes de venir a la tierra dijeron, Divino Padre Eterno,
yo juro que cuando llegue a la tierra no voy a participar de la guerra. Es más, yo voy a ser un presidente y voy a evitar la guerra. Entonces llega a la tierra, hermano, y ¿qué es lo primero que hace? Se olvida y hace lo que es la guerra, hermano. Entonces, esta guerra, hermano, que están ahí, es el inicio prácticamente de los acontecimientos que van a suceder, que van a ir avanzando. La otra vez, hermanos, se me escapó, lo dije por sensación, y yo les vuelvo a repetir esto. El hermano Antonio Córdoba Quesada, que es el depositario por voluntad divina de la divina revelación Alfa y Omega, los acontecimientos y el juicio lo verá con el divino maestro. El hermano Antonio Córdoba Quesada verá los acontecimientos con el divino maestro, sobre todo el juicio. Saquen su número, saquen su línea, ¿ya? Es más, hay historias, hermanos, de otros mundos de depositarios. Y eso fue en un planeta muy lejano, hermano, en un planeta Tierra similar al de nosotros, donde al depositario, hermano, intentaron quitarle los conocimientos. Y ustedes saben qué pasó con estos seres cuando vinieron así a la puerta a quitarle su divino conocimiento. Hermanos, sintieron una vibración y vieron arriba y vieron infinitas naves plateadas. Así de sencillo nomás. Infinita nave plateada. Y estos seres, ¿qué hicieron? Salieron volando, hermano. ¿Y sabe por qué sucede eso, hermanos? ¿Por qué vienen infinitas naves plateadas? Porque por lo general los depositarios son comandantes de naves interestelares. Y ningún tripulante de la nave plateada va a querer que eso suceda con un comandante que está cumpliendo una misión en cualquier parte del universo. Eso no va a suceder. Lean mis labios y si tienen, difúndanlo eso, hermano. No se va a permitir y no va a suceder, ni en la imaginación. El día que alguien intente hacer eso, encontrarán afuera infinitas naves plateadas, hermanos. ¿Hay otra pregunta, hermano? A ver. ¿Qué sucede con el espíritu de los animales? Bien, hermanos, los espíritus por lo general de nuestros hermanos menores, que son en realidad los hermanos mayores, son, hermanos, espíritus más avanzados, más evolucionados, son espíritus que de alguna u otra forma, hermanos, piden pasar vidas, piden pasar, hermanos, experiencias con seres humanos. Estos hermanos, mal llamados animales, en lo general, vienen a los mundos tierra a pasar esas experiencias. Cuando estuve hablando en esta conferencia, hermanos, lo primero que dije, una recomendación, es de que lo primero que tenemos que cambiar es nuestra alimentación, sobre todo, y debe ser vegetariana. Debemos eliminar la alimentación cadavérica. ¿Por qué? Porque dice el Divino Padre Eterno bien claro, dice en su divino conocimiento, que todos esos animalitos que vinieron contigo a acompañarte y muchos de ellos que te alimentaste de ellos, te esperan en la puerta del reino de los cielos a hacer y a pedir justicia. Así que no se extrañen, hermanos, que todos esos animalitos que de alguna u otra forma los mataron, se los comieron, se alimentaron, les pegaron, les jalaron, posiblemente les pegaron con correa, los patearon y de alguna u otra forma esos seres, hermanos, estarán esperándonos en el juicio. ¿Hay otra pregunta, hermano? ¿Por qué los elementos naturales, como el barro, el agua, entre otros, influyen en el tratamiento de algunas enfermedades, aún sin tener conocimientos de las chakras? Bien, es muy sencillo, es lo que hemos estado hablando en un principio. En el caso del agua y del barro, en el origen, hermanos, de nosotros, que tenemos es
por conocimiento es de que el primer germen, que era Adán y Eva, estuvo revoloteando por los charcos de barro cuando la tierra era del tamaño de la pelota de un ping-pong. Si en este caso, Adán y Eva prácticamente fueron creados del barro, ¿qué es lo que nos va a curar? ¿Dónde está nuestra verdadera medicina? Está en el mismo barro, está en la misma agua. Por eso que el Divino Maestro Jesús, mediante la orden amorosa de los querubines, al ciego le colocó barro en sus ojos, y más la orden que le dio a los querubines fue que lo hizo ver. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, este cuerpo, esta materia, es prestadito de la Divina Madre Naturaleza. La Madre Naturaleza nos prestó este cuerpo a nosotros en alianzas magnéticas que se hizo antes de venir acá a la Tierra. Nuestra alianza que tuvimos fue la alianza entre materia y espíritu. Es por eso que muchos de nosotros, mediante las curaciones que tenemos, nos curamos con el barro y con el agua. Por eso que muchos hasta tienen hijos mellizos cuando van a estas, a estas lagunas que hay acá por Chilca, no me equivoco, las lagunas de sal, hay las lagunas melliceras. Ahí, por eso que tienen, ahí hermanos, cuentan, ¿no?, que tienen su mellizo, y muchos de ellos se han curado. ¿Mediante qué? Mediante el agua, mediante el barro. Eso es. ¿Otra pregunta, hermano? Cuando Adán y Eva vinieron a la tierra como humanos, ¿qué tamaño medían? ¿Qué estatura eran? Bien. Adán y Eva, hermanos, ha pasado por 18 paraísos acá en la tierra. ¿Ya? Eso lo dice el Divino Padre Eterno. Pero Adán y Eva nace, hermanos, del tamaño, de la forma de un pelito. Medía 18 centímetros, dice el Divino Padre Eterno. Eso fue la primera simiente, el primer origen de los mundos tierra. Porque posiblemente cada mundo tierra tiene su divino origen, pero Adán y Eva no solamente es de este mundo tierra, sino de los infinitos mundos tierra. Adán y Eva, cuando ha ido desarrollándose, hermanos, en la eternidad, también ha pasado por otros divinos paraísos. Y en los últimos paraísos que ha tenido, ya ha sido como humano también. Entonces, ¿qué pasa, hermano? De que por eso que están los libros apócrifos, donde aparece ya Adán y Eva, que tiene papá y mamá, que viene a ser Joeván, Mildred, ¿no? Y hay veces no entendemos este evangelio apócrifo. ¿Por qué? Porque posiblemente no estamos tomando en cuenta lo que es el divino conocimiento, y no estamos tomando en cuenta también las sagradas escrituras que es la Biblia. En el evangelio, hermanos, dice bien claro, le dice a Adán y Eva, le dice a Adán: si tú coméis del árbol, moriréis. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Comieron o no? ¿Y la ley se cumple o no? ¿La ley del Divino Padre se cumple o no? Entonces, cuando Adán y Eva estuvieron en el paraíso, ellos murieron, hermanos, desencarnaron y encarnaron directamente en la tierra, y tuvieron su creación, que fueron Abel, Caín. Es más, para que rompan su mente, hermanos, en los libros apócrifos dice ahí el Divino Padre Eterno que Caín no era hijo de Adán y Eva. Ya, ellos lo encontraron a Caín. Pero bueno, esa es ya otra historia, no se complica en la vida, pero hay mucho por estudiar, hermano, hay mucho por conocer, hay mucho, hermano, del Divino Padre Eterno que tenemos que estudiarlo. Y eso, hermanos, tenemos que ir estudiándolo y tener la mente abierta, no cerrarnos, no decir, no puede haber tenido Adán y Eva papá y mamá, pero
cuando pasó, hermanos, en los libros apócrifos sí lo tuvo, pero en el Evangelio no. ¿Por qué, hermano? Porque, vuelvo a repetir, dice el Divino Padre, si coméis del árbol moriréis. Y Adán y Eva tuvo que morir. Esa es la única explicación que yo tengo, y bajo mi concepto, bajo mi conocimiento y esta poca evolución que tengo, hermano, es lo que más o menos lo entiendo y lo he encajado y he tratado, hermano, de tratar de encontrarle una explicación. Pero para eso ya será que nuestro Divino Padre Eterno al final nos explique a ciencia cierta y nos dé, sobre todo, cuál fue en realidad este tema, hermano, sobre todo porque ustedes saben que la Biblia ha sido desdrenada, ha sido desmembrada, hermano. Prácticamente le falta, hermano, muchos libros, y lo único, prácticamente lo que yo me baso es al divino conocimiento, hermano. Es lo que yo le doy la autenticidad, porque esto acá no está manipulado. Usted lo entiende, lo lee, lo penetra, hermano, y sigue y continúa, hermano. Ya por ahí he encontrado algunos, cuando entro a la internet encuentro, por ejemplo, a otros divinos conocimientos. Por ahí hay unos que se han tomado ese nombre, la divina ciencia celeste, ¿no? Que al final viene a ser acá del Divino Padre Eterno. Y ya encuentro que otras palabras no están en el divino conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo cambiaron, hermano. Pero la esencia está acá. Ahí está la esencia, y sin prácticamente, sin cambio, sin nada. Bien, hermanos, vamos a ir. Ya, vamos a ir. ¿Hay otra pregunta, hermano? A ver. ¿Cómo se pueden limpiar las chakras? Bien, hermano, yo no soy muy entendido en esta materia, pero sí he logrado estudiar sobre el tema de los chakras. Los chakras, hermanos, se equilibran, no son solamente con el sistema de decir no, hay que equilibrarlo, hermano, en toda su esencia, en todo. La idea de limpiar los chakras, primero, es lo primordial, es dejar de comer productos cadavéricos, ya no comer animal, tratar de ser más natural que vegetariano, comer más frutas, más ensalada, más verduras. Por ahí, si ustedes desean comer sus frijolitos, ya, sus guisitos, ya, ok, pero tratar de ser más naturistas, porque eso está escrito en el Evangelio de la Salud. Eso lo habla el Divino Maestro, no lo digo yo, está escrito. Debemos ser naturistas. Pero, sin embargo, nosotros, como estamos acostumbrados, no podemos de la noche a la mañana, ya, hoy día voy a comer sencillamente manzana, plátano y solamente frutas, y eso nos va a crear posiblemente nuestro cuerpo, que no lo conocemos, puede crear muchas distorsiones, muchas hasta enfermedades, y no nos damos cuenta. Puede venir hasta la anemia, si no sabemos controlar. Ese es el primer paso. El segundo paso es la meditación. La meditación, hermano, es muy importantísimo, el sentarse en posición yoga, hermano, y mentalizar sus 7 chakras, hermano. Lam, San, Yang, Sin, On y silencio. Tratar en lo posible de equilibrar sus chakras y pensar en el color de su chakra. Ahorita no tengo los colores, bueno, ahí están los colores, esos son los puntos energéticos. Y esa es la forma, hermanos, una de las tantas formas de equilibrar, limpiar, dejar de comer mucho aceite, frituras. Las frituras, vuelvo a repetir, ensucian, hermanos, nuestros mismos chakras. Entonces la única forma es mediante la comida natural. Entonces, hermanos, esa es una forma hasta el momento como yo lo conozco. La meditación, hermanos, es muy, muy importante. El comer más productos naturales que los mismos alimentos que nosotros tenemos, que ya sean los guisos o lo que nosotros cocinamos, nos trae posiblemente una pesadez en nuestro cuerpo. Cuando uno empieza a ingerir, trate en lo posible, 7 días fruta, como ayuno, tómenlo, se van a dar cuenta
que ustedes, su mente va a agilizarse más. E inclusive les va a cambiar sus sueños, van a hacerse posiblemente hasta más celestiales, o posiblemente no sueñen. Van a su control, sobre todo de ira, de cólera, les va a disminuir. Esa presión alta también se le va a disminuir, porque mucho influye, hermano, en nuestro corriente sanguíneo, la sal y el azúcar. Soy un convencido de eso. La sal y el azúcar, hermanos, son venenos para nuestra sangre. Distorsionan prácticamente nuestro fluido que tenemos sanguíneo y prácticamente nos hace bombear más rápido, sobre todo, nuestros conductos y nuestras arterias. Lo ideal, hermanos, es, si ustedes pueden lograr, aunque sea 3 días de frutita, van a ver algunos cambios. Pero por favor, hermanos, no se fanaticen, háganlo equilibrado. Siempre dice el Divino Padre Eterno, siempre dice, el maestro llega cuando el discípulo esté preparado. Entréguense, hermano, al magnetismo del Divino Padre. Entréguense, hermano, y va a ver que solito, hermanos, va a fluir, sobre todo en la meditación. En la meditación, hermanos, nosotros esos puntos energéticos que tenemos, por los colores, tenemos que proyectarnos. Mediante la meditación vamos proyectándolos, sobre todo en el primer chakra que está abajo, en el Muladhara, que se llama. Y nosotros vamos proyectándonos y vamos viendo ese color y lo vamos activando, hermano. Y así, hasta llegar a nuestra pituitaria y lograr, hermanos, hasta nuestra corona. Si hay algún ejercicio que a ustedes los puede ayudar, puede ser uno. No sé si logran ver mi mano. ¿Logran ver mi mano? ¿Logran ver mi mano? ¿Ya? Bien. Una buena respiración que ustedes van a tener es esta. Es respirar. Pensar 5 veces, así. Aguanten 3 respiraciones y boten. Esa respiración tiene que ser en 5 pulsadas. Respiran 5 pulsadas, la aguantan 3 pulsadas y la expiran en 5 pulsadas. Ese es un ejercicio. Segundo ejercicio, hermanos, es el agarrar su mano, puede ser derecha o puede ser la mano izquierda, y colóquenselo en la altura de uno de sus chakras. Puede ser en la parte del plexo solar. Hagamos el ejercicio. Primero, respiremos profundamente. A ver, respiremos. Aguantemos y botemos. Ahora respiren profundamente, van respirando. Agarren su mano y la palma pónganselo a la altura del plexo solar. Pónganselo. El plexo solar es lo que está acá. Piensen, hermanos, mediten ahí y sientan, hermanos, el calor que tienen entre la mano y el plexo solar. No que choque al pecho, sino que haya un promedio de 3 centímetros entre la palma de la mano y el pecho. Respiren profundamente y piensen en su plexo solar y piensen en su palma de su mano. Respiren, piensen, respiren. Ahora, hermanos, esa mano misma, llévensela a la altura de su cerebro, a la altura de la frente, y póngansela. Respiren, piensen, bien, hermano.
¿Han sentido ustedes cuando han tenido la palma de la mano en la altura de su plexo solar, un calorcito, posiblemente un hormigueo? ¿Han sentido? Ok. Los que han logrado sentir, ya sea en el plexo solar o acá a la altura de la frente, es porque han tenido una buena conexión tanto de su palma con su chakra, con el chakra que viene a ser el que tenemos acá, en la pituitaria. Ese calorcito, hermanos, hace que equilibre ese chakra. Esa palma de la mano ustedes lo pueden colocar en los diferentes puntos energéticos, en su hogar, de una forma silenciosa, si lo pueden hacer. Si no hay silencio en su hogar, a las 3 de la mañana se levantan, hacen su meditación, respiran, su concentración, van colocando su palma en el plexo solar, van colocando en los diferentes chakras y van sintiendo el calorcito, el hormigueo. Ahí van equilibrando sus chakras, hermano. Eso, hermano, posiblemente va a ayudar a que ustedes en algún momento lo puedan colocar en otro ser y puedan lograr sentir el calor y puede llegar hasta mucho a traspasar su propio positivismo al otro ser. Eso es lo que vamos a lograr. Y lograremos también el equilibrio de nuestros chakras. Los que han podido sentir ese calorcito, hermano, eso es magnetismo, tanto espiritual como material. Otro tercer punto que podemos lograr, un tercer punto, es mediante la respiración y la meditación y colocar su palma en su mano de esta forma. Y mentalmente, ustedes, en el momento de la meditación, conéctense, hermanos, por conocimiento lo sabemos, con los soles. Conéctense, hermanos, con los soles. Y jalen esa energía a su mano. Y si pueden lograr ver mentalmente con los ojos cerrados en sus manos bolas, si posiblemente de fuego, de color blanco, eso van a lograr de ustedes energías en sus palmas de sus manos. Porque todo, hermanos, es mental. Todo es mental, hermano. Eso es lo que yo les puedo compartir, hermanos, como les digo, en su propia evolución, en mi propia evolución. Bien, hermanos, ahora yo les voy a pedir otra pregunta más. A ver, una última pregunta. A ver, como última pregunta, ¿qué es lo que tenemos que llegar a pasar o hacer para llegar a expandirnos dentro de todo el universo y llegar a contactarnos con nuestros tales familiares ya fallecidos y estar viviendo ya con nosotros? Bien, hermano, vamos a tomar un tema de la divina ciencia, un concepto del divino conocimiento, que dice que para poder lograr compartir la pregunta, hermano, y que todos lo sabemos. Dice el Divino Padre Eterno, cuando nosotros venimos hacia la morada celestial, venimos acá a los mundos tierra, y cuando también desencarnamos arriba, se vive como prácticamente como una estación de tren. Entran y salen a las naves plateadas, entran los que llegan de los mundos tierra y salen los nuevos futuros mundos bebé para poder lograr ir a los mundos tierra a pasar las experiencias. Y entre esos, cuando uno pasa en esa estación de tren, hermanos, en esa estación del macrocosmos, posiblemente veamos a nuestros padres, mi papá pasa por allá y se está yendo a otra nave. Y ahí lo veo que se va a otro mundo a pasar otra experiencia. Posiblemente los veamos o posiblemente no los veamos, hermano. Y es más seguro que no los veamos. ¿Ya? Porque arriba, hermanos, se vive el comunismo, hermanos, celestial. Ahí arriba, hermanos, no es como acá abajo. La hermandad, los hermanos son espirituales. Es muy diferente
el amor espiritual con el amor carnal. ¿Cuál es la diferencia? El amor carnal es el que posiblemente el desvirtuado, el que queremos con pasión, el que amamos con pasión. El amor espiritual es el que se une, hermanos, por los conocimientos, por la ciencia. Por eso que nosotros acá, hermanos, ustedes son mis hermanos espirituales. Por eso que vivimos, sentimos, nos desarrollamos, pasamos experiencia, nos peleamos, por ahí habemos hasta confrontamientos, pero seguimos siendo hermanos y ahí estamos. Ahí seguimos con los hermanos, porque somos hermanos que nos une un conocimiento. Y ese amor, hermano, es amor eterno. Ese amor no se puede comparar al amor material. Entre el amor espiritual y el amor material hay un gran abismo, hermano. Y eso tenemos que aprender, hermano, a comprender. Por eso que muchos seres, hermanos, que estamos en el conocimiento y ha penetrado en nosotros el conocimiento, y muchas veces estos hermanos han perdido sus compañeros, sus compañeras, sus propios hijos, porque en realidad, hermanos, ellos no supieron comprender esta parte de amor espiritual. No supieron, hermanos, y de alguna u otra forma ellos antes de venir a la tierra pidieron pasar la prueba con un estudiante del conocimiento Alfa y Omega. Y no comprendieron. Y tampoco nosotros como estudiantes tampoco no comprendemos tampoco. Y que tenemos que saber de que para poder hacer el cambio tiene que ser gradual. Hay que ser, hermanos, como el león. El león, hermanos, no se tira a la presa. Él primero la ve, la observa detrás de los matorrales y va viendo, al final se avienta cuando ve que la presa ya está lista para comer. Igualito tenemos que ser nosotros, hermanos, en nuestros hogares, en cualquier lado, hermano. Nuestras presas están alrededor de nosotros, hermano. Por eso que al Divino Maestro le decían el león de la tribu de Judá. Entonces tenemos, hermanos, que tener comprensión con los que están a nuestro alrededor, porque cada uno tiene su concepto, cada uno tiene su forma de vivir la vida, y muchos de ellos el desequilibrio que lo traen es por la propia enfermedad filosófica que nos ha creado este sistema de vida. Y hay veces no comprendemos, hay veces hay hermanos que se llaman los religiosos, y uno les da el conocimiento y los hermanos les cae como, se puede decir, un látigo, porque no están acostumbrados o no comprenden o les ha penetrado de tal forma esa filosofía de un ser humano y lo ha impregnado. Y al hablarle de divino conocimiento y decirle que Dios tiene platillos voladores, Dios tiene reencarnación, Dios sabe, nos está hablando el espíritu, y le choca ese paradigma, ese tabú que tiene en la mente, que si lo creó fue el mismo ser humano. Entonces nosotros tenemos como estudiantes y estudiosos del conocimiento Alfa y Omega el comprender, y la transformación de este divino conocimiento y la transformación que va a haber planetaria va a ser por el amor. Entonces, hermanos, yo les agradezco y les pido, como siempre, ponernos de pie, hermanos, para agradecer al Divino Padre Eterno por el fruto intelectual que nos ha dado, por el fruto que nos ha enviado, ponernos a la altura, nuestra mano a la altura del corazón, y agradecer a nuestro Divino Padre Eterno por la infinita oportunidad que nos da el poder estar con Él, el poder estar cerca de Él mediante su conocimiento, el poder comprender, el poder entender, y el poder, hermanos, que nos da este Divino Padre Eterno de que el planeta Tierra, sobre todo el planeta Tierra, sepa de este divino conocimiento, y que nosotros a partir de ahora y salgamos a la puerta, empecemos
a compartir este divino conocimiento. Empecemos a dar esa semillita que está, hermanos, en los volantes. Esa es una semillita que el Divino Padre Eterno nos da para crear dentro del ser humano el estudio, el conocimiento, y tenerlo siempre en mente, hermanos, y tratar de transmitirlo. Y lo que hemos transmitido en esta conferencia, hermanos, es que el Divino Padre Eterno es un Divino Padre Eterno de amor, de justicia, y que es un Divino Padre Eterno, hermano, de conocimiento, de ciencia, y es un Divino Padre Eterno que nos enseña filosofía, y no hay otra forma para entender al Divino Padre Eterno, y que el mundo se equivocó al poder meter o ingresar esas extrañas costumbres y esas extrañas filosofías que son desconocidas en el reino de los cielos. Y por eso vamos a hacer un pacto con nuestro Divino Padre Eterno y vamos a dar nuestras glorias. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Glorias infinitas a la Divina Madre Solar Omega. Glorias infinitas al Divino Primogénito Solar Cristo. Aplausos, hermanos, para nuestro Divino Padre Jehová de los ejércitos. Que esos aplausos se escuchen hasta el universo, hermano. Que se sienta, hermano. Bien, muchas gracias, hermanos. Y les aviso antes de que empiece la segunda parte, es que para el día 29, este viernes 29, hay reunión de difusión a las 6 de la tarde. El 29 hay reunión de difusión a las 6 de la tarde. Muchas gracias, hermanos. Bien, hermanas y hermanos, hemos escuchado a nuestro hermano Juan con su conferencia, muy bonita, por cierto. Y les comunicamos, hermanas y hermanos,